su situación en Dios, van a poder hacer su propio testimonio en Dios. Cada situación quizás difícil que hemos vivido, que hemos pasado, hemos aprendido algo. Y sé, hermano, que es la voluntad del Señor que usted y yo aprendamos a entender la situación de la vida. La vida nos enseña muchas cosas, aún en la alegría, en el dolor, en el sufrimiento. Dios nos enseña todas las cosas. Por eso qué importante es, lo he dicho y lo repito de nuevo, tremendo es cuando uno se encuentra a solas hablando con Dios. Pero a veces no es porque uno busque de Dios estar a solas, sino porque las circunstancias, la situación te lo están permitiendo. Y eso es porque, le digo esto por esto, porque venía a mi corazón el recuerdo, el recordarme que hace años me salió, no sé si ustedes se recordarán, pero tal vez por los que están en YouTube, me salió una pelota por acá de ese lado. Y fui al hospital y en el hospital me internaron. Y pasé varios días allá, no voy a decir los días, pero pasé varios días en el hospital. Y allí en el hospital, por eso le digo, porque son experiencias que uno va pasando, usted va a poder agarrar sus experiencias. Algunos ya tenemos algunas experiencias, pero hay más todavía, hay más experiencias. ¿Qué pasa en Dios? Y me recuerdo que en esa oportunidad, Dios que conoce los corazones, le preguntaba al Señor, le decía al Señor, que tu unción no se vaya, que tu presencia no se vaya. Yo te necesito a cada instante en este proceso que tú me tienes de ser un pastor de algunas ovejas que tú me has permitido pastorear. Necesito estar en conexión contigo para que tu palabra, cuando salga, traiga la edificación necesaria para cada uno de ellos. Amén, amén. Sé que, y lo sabíamos desde un principio, cuando llegamos a esta ciudad, que Dios nos trajo con un propósito. Y sabemos, hermano, que en el proceso de Dios, a veces no nos gusta quizás estar metidos en ese proceso. Pero recordar, hermano, de que si Dios ha prometido algo, hay un texto que dice, aunque la visión tardara, espera. Porque lo que Dios ha dicho lo va a hacer, lo va a cumplir. Tarde que temprano lo va a cumplir. Y hemos estado enseñando y diciendo en cada mensaje, hemos dicho que Dios es paciente. Y Él, tranquilo, ya lo dijimos en el ejemplo en Pedro. Ahí estaba mi Señor Jesús. Y Pedro haciendo de la mariposa, haciendo de chuchito, haciendo de pescadito, hermano. Y se estaba ahogando. Y enfrente del Señor. Y el Señor no le metía mano. Tranquilo, hasta con los brazos cruzados quizás, ¿verdad? Y Pedro ahogándose enfrente. Hasta que Pedro dijo, ¡sálvame! El Señor salvó. Amén. Entonces, Amén. Dios es paciente. Amén. Él llega exactamente en el tiempo que tiene que llegar. Amén. Lo que nos desesperamos somos nosotros. Porque en el proceso que estamos pasando, pueden pasar muchos años. Y la Biblia enseña, porque el tema que esta mañana traigo es, no abortemos los sueños que son de Dios. Los sueños que Dios te ha dado, los sueños que Dios te ha permitido tener contigo. Y posiblemente en medio de ellos te ha hecho promesas. Hemos compartido y hemos dicho esto, y es verdad. Diga, Dios es espíritu. Él es espíritu. Ahora, algo bien importante es que en el sueño, cuando tú y yo vamos a dormirnos,
Dios nos da un sueño, el dormir, voy a decir del dormir, nos da un dormir reparador. Si hemos estado muy cansados, en el dormir y el descansar, las 8 horas que son lo regular, hermano, descansamos y Dios nos bendice y nos fortalece. Pero cuando Dios nos mete en un sueño, el sueño es la conexión prácticamente directa de lo espiritual, de lo sobrenatural, de las cosas que uno va a adquirir en las experiencias espirituales. Y posiblemente, vuelvo a repetir y enfatizar, posiblemente Dios en ese sueño te dice algo, posiblemente un sueño que te va a tú madurarlo y esperarlo quizás 5 o 10 años, no lo sé. Porque Dios puede decir, ya está hecho. Y en la palabra del Señor, su decir es sí, sí. Amén y amén. Dios ya lo dijo y lo va a hacer. Pero ¿cuándo? No sabemos. Por ejemplo, voy a traer este ejemplo. El Señor cuando rescató a aquel hombre religioso, aquel hombre que tenía un espíritu de asesino llamado Saulo de Tarso, lo llama y cuando lo llama le dice, te he escogido, Saulo de Tarso, para llevarte ante reyes, amén, amén, para llevarte ante mucha nobleza, porque quiero que seas testigo de mi persona, que yo soy el Señor Jesús. Y puedo decir esto, es el único que Él salva. Él es el único que salva. Pero jamás Dios le dijo a Saulo de Tarso en qué posición iba a ir, cómo iba a llegar ante los reyes o los nobles. Pablo, usted ya lo sabe, Pablo llegó encadenado, preso, quizás esclavo, a testificar, y decía, es que un día yo iba a seguirlos y los iba a matar, pero de repente Dios se iluminó tan grande y me botó hasta del caballo, por decir algo. Y contó su testimonio y lo estaba diciendo ante los reyes, muchos reyes. Pero la condición que él iba, él tiene que decir, tremendo, ¿no? Las cadenas que traigo son tremendas. Por eso, viene la situación en la que iba Pablo. Por eso hoy en día, hermano, gente que se llama ser grande en el Señor, solo son jets, aerolíneas de primera, hermano, y algo que es bien, aunque es posible, pero no es realmente el camino que Dios quiere que o ha trazado en nuestra vida. A veces queremos hacerlo a nuestra manera, pero no nos dejamos, hermano, que Dios trabaje en nuestra vida. Por eso es que posiblemente, hermano, vaya a pasar mucho tiempo, muchos años. Decíamos el jueves pasado, hablando del tema, no despreciemos su presencia, busquemos su presencia, que es lo lindo, hermano, de este evangelio, que la presencia de Él no se haga, hermano, no te puedas tú acomodar a la presencia de Dios solamente. ¿Por qué te digo esto? Porque el pueblo de Dios, todos los días, por más de 40 años, vieron la presencia de Dios, experimentaron la presencia de Dios. En la noche era humo de fuego, una columna que los seguía. En el día era una nube. Y a la Shekinah de Dios, la presencia, su gloria, ahí. Era el pueblo de Israel, y ahí está la presencia de Dios. Y que eso no nos va a acontecer, porque decíamos, cuando uno se acostumbra a solamente sentir la presencia de Dios y no experimentar y vivir el evangelio que Dios quiere que vivamos, hermano, estamos en proceso, en un problema a nivel, estamos emproblemados, podríamos estar emproblemados, y lo decíamos el jueves. El pueblo de Israel, en su debido tiempo, cayó en desgracia, cayó en idolatría, y decíamos ese día, el jueves,
que primeramente Dios, no caigamos nosotros en idolatría, porque como seres humanos somos propensos a caer en idolatría correctamente y rápidamente. ¿Por qué le digo esto? Porque quizás ya no más ídolos allá afuera o sistema religioso, pero sí lo podemos hacer interno. Y lo decíamos, posiblemente seamos idólatras de nuestro marido, idólatras de nuestra mujer, idólatras de nuestros padres, idólatras de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y Dios no quiere eso, quiere que lo sabemos, que lo bendigamos y todo, pero a Él es el único que debemos de adorar y exaltar su nombre. Él dice que Él es celoso y no permite, dice que si la gente se sale de todo eso, y estoy hablando de un Dios todopoderoso que es santo, acabamos de cantar Holy, 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 Santo, 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 porque Él es santo. Por eso, hermano, qué importante es entender el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y qué importante es que lo podamos ir entendiendo. Yo quiero comentarle, por ejemplo, unos ejemplos que hay allí en la palabra del Señor. Y hoy sí quiero que vaya a Génesis, capítulo 37, versos 5 al 10. A ver si lo podemos poner en la pantalla. Génesis 37, 5 y 10, al 10. Porque la Biblia, hermano, nos enseña de este mundo espiritual a que usted y yo estamos acceso. Podemos entrar en cualquier momento. Cada vez que usted y yo, eso lo podemos hacer cada vez que nos presentamos ante el Señor, hermano, entramos en un proceso espiritual, un acceso espiritual, hermano, que tenemos al momento que usted y yo proclamamos al Señor. Pero vamos a enfatizar hoy en esta mañana con respecto, hermano, a la realidad que tienen los sueños. Y eso es bien importante el saber, porque vean lo que dice ahí el texto, verso 5 en adelante al 10. Y José tuvo un sueño, diga sueño. Y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Verso 6. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estaban atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Verso 8. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más, diga, lo odiaron aún más. Mira el corazón del ser humano, el odiar, pero dice ahí, y lo odiaron aún más. Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Verso 9. Tuvo aún otro sueño y lo contó. Y sus hermanos a sus hermanos, diciendo, he aquí he tenido aún otro sueño, y aquí el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Vea que este es el sueño que tuvo José. Y José, hermano, experimentó esos tipos de sueños que Dios se los dio, Dios se los reveló. Recuerde que José, no voy a decir esto, José tuvo, vamos a decir, en el Señor, el regalo de Dios o el don de Dios para poder interpretar sueños y cosas difíciles, hermano, que sucedían. Y yo estoy hablando en esta mañana de los sueños, hermano, porque mi hija Elvita, que estaba cansada hoy esta mañana, hermano, ella me dijo, papá, ¿por qué no vienes a la iglesia? Y yo le dije, no, 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 no,
me contó un sueño hace unos días atrás y me comentaba que el sueño era referente a nosotros, la iglesia aquí. Y en algo de lo que me recuerdo, porque no sé si vamos a tener la oportunidad de decirlo o que yo lo pase a decir, pero en el sueño muchos de nosotros los padres estábamos llorando por nuestros hijos. Y el Señor revelaba a ella diciéndole que muchos tenemos en el corazón idolatría sobre nuestros hijos. Y yo digo, Dios mío amado, si hemos estado predicando esto y ahora ella me sale con este sueño y digo yo, Dios está dando la oportunidad, porque en ese sueño ella vio que la situación se puso tan difícil, que fue tan difícil que después la iglesia, ustedes, me reclamaban a mí, diciéndome, ¿por qué no nos advirtió de esto? ¿Por qué no nos advirtió de esta situación que venía? Y yo les dije el jueves, les decía, que Dios nos libre, porque hasta les puse aquí en el tiempo pasado cómo hubo problemas de idolatría y en el tiempo futuro que era Apocalipsis, gente, hermanos, convirtiéndose a la idolatría por causa de la dura cerviz o el corazón duro. Enseñamos y dijimos un ejemplo que no quise dar el nombre, pero sucedió aquí también, en donde por no perdonar una situación pequeña, que nunca quisimos que eso sucediera, pero pasó. Pero ¿por qué no llegar ante mí y decirme, pastor, mire, esto y esto está pasando, pero yo creo que usted es culpable? ¿Y por qué no enfrentarlo? Yo les he dado a ustedes la confianza de ser su pastor. No soy el látigo en el dedo, sino los respeto y ustedes me respetan. Pero también le he dicho, Señor, dame la palabra, que esta palabra llegue al corazón, al alma, para que ellos puedan hacer la vida tuya, no la mía, la del Señor. ¿Cuántos dicen amén a Él? Porque, hermano, en el sueño, mi hija decía, vi hijos que habían sufrido pérdidas y las madres sufrían por eso y sufrían porque les estaba pegando en el corazón. Recuerde que hemos dicho y hemos enseñado, Dios le dijo, déjenme ver si me fue el nombre, Dios le dijo, creo que aquí porque le dijo al Señor, entrégame lo que más quieres. Abraham, mira, qué tremendo. Entrégame lo que tú más quieres. Y yo de chiste dije, les entrego a mi suegra. Porque, pues sí, acuérdense que es feo. Cuando uno es suegro, todo es risa y risa. Pero cuando ya uno está metido, no te metes con la suegra. Qué tremendo, ¿no? Por eso es bien importante eso. Le dijo el Señor a Abraham, entrégame lo que más quieres tú. Abraham dijo, ahí te entrego a Ismael. No, el que tú amas. Pero Señor, si tú me lo diste, tú me lo diste. Y en el sueño mi hija miraba eso. Señor, ese lamento. Yo digo, tenemos que advertir a la gente. Y esto no solamente aquí, esto va a ser por todos lados. Amén. Por eso, escudriñémonos. ¿Cómo estamos, hermanos? Yo les he enseñado, yo amo a mis nietos, ahí están mis nietos. Yo los aprecio. Ahora que ellos ya están, su familia ahí está. Amo a mis hijas, pero no por eso me dejo llevar por ella. Amo a mi esposa, pero no me manda a ella. Aunque muchas cosas para ella. En la casa, aquí, qué tremendo. Le digo, ¿para qué se ríen? Pero la que manda en la casa, ya usted está aquí. Aleluya. Pero no me manda. Porque he aprendido
Y le dije esto y tengo que hacerlo, sigo repitiéndolo, sigo diciendo, sigo haciéndolo. Señor, yo te las entrego a ti. Tú eres el que va a tener cuidado de ellos, de ellas. Yo no puedo. Cambia el carácter de mi vieja, no, de mi esposa. Cambia, porque ya uno no cambia el carácter de esta vieja. No, pero entendemos así los problemas. Despojémonos de tanta cosa de pecado que nos atrae y nos persigue. Yo sé que la Biblia dice que el pecado nos sigue. Y si usted se para detener y hablar con el pecado, ya se lo llevó la trampa. Ahora, ¿por qué, hermano, digo esto? Porque en el sueño de Jacob pasaron años para que se cumpliera. Ay, qué bonito es, ¿no? Porque yo he visto y le he enseñado, le he predicado, y por eso la gente se enoja conmigo. O sea, los cristianos evangélicos que estuvieron aquí con nosotros se enojaron. Porque qué bonito y qué lindo es cuando llega alguien ahí y te pone la mano, sierva de Dios, así dice el Señor, yo te llevaré lejos de aquí. Pero cuando lo meten en el proceso, no les gusta así. Por eso, cuando alguien está diciendo y poniendo mano y orando de la grandeza de muchas cosas, es que te van a venir problemas a ver si los pasas. Y si los pasas, amén, te va a cumplir la palabra. Pero si no las pasas, hasta te retiras de la iglesia. Por causa de que el pastor dijo esto y esto. Y yo creo que lo dijo por mí. Si lo dije por ti, por mí. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle palmas al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Le digo, en el proceso que pasé en el hospital, Dios me hablaba de muchas cosas. Me habló de muchas cosas. En primer lugar, me hizo tener descanso a mi vida, paz a mi vida, porque, hermanos, usted lo sabe, hay muchos pastores que se han muerto por causa de señalamientos, por causa de acusaciones, y su corazón no lo resiste. Ahí en el YouTube sale como un pastor tiene los cuchillos metidos por todos lados. Porque Dios le bendiga, pastor. Dios le siga bendiciendo, pastor. Porque el corazón del ser humano es así. Por eso Dios nos ha sacado del esterquio, hermano, y nos ha pasado de ese mundo de tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado. Pero ya estamos aquí, pero tenemos todos los pensamientos de allá. Y Dios dice, yo quiero limpiarte y trabajarte aquí. En este proceso allá no, porque allá vas a estar siempre enlodándote, ensuciándote. Pero si te paso de este lado a la luz de mi Hijo, entonces sí vamos a hacer la obra, la bendita obra que Dios ha realizado y ha comenzado en nuestra vida. Él la va a terminar. Dele palmas al Señor. Gloria a Dios. Quiero que pongamos ahí, hermanos, la 127, 1 y 2. Miren lo que dice. Y son textos que ya los hemos leído, lo hemos visto, hermano, y muchas veces quizás hasta se lo hemos dicho a alguien. Pero en el proceso se nos olvida. Como por ejemplo, el perdonar. Me decía esta parejita, no perdonaron, su corazón se enojó, se pusieron airados. Si el Señor no edifica la casa,